Franco Colapinto fue el nuevo juguete de Alpine. Lo subieron, lo inflaron, lo vendieron como el próximo gran talento. Pero cuando no cumplió con las expectativas que ellos mismos generaron, lo silenciaron como si nunca hubiera existido. Ni una defensa pública, ni un gesto de apoyo. Y mientras Flavio Briatore explota de furia por cómo quedó su imagen, el joven al que dijo que iba a convertir en estrella ahora está más cerca del olvido que de la gloria. Lo que debía ser un debut controlado, sobrio, sin sobresaltos, terminó siendo un verdadero escándalo puertas adentro. Y no porque Franco Colapinto haya tenido un error puntual o una mala largada. Eso, en este deporte, puede pasar. No. Lo que ocurrió fue mucho peor. Un colapso completo de expectativas, imagen y credibilidad. Y el primero en no tolerarlo fue uno de los hombres más temidos del paddock, Flavio Briatore. Sí, el mismísimo Flavio. El italiano que alguna vez puso en la cima a figuras como Schumacher o Alonso. El mismo que regresó a Alpine para reestructurar la escudería desde las sombras y que apostó personalmente por Colapinto como una apuesta estratégica. Hoy, a solo días del debut del piloto argentino, Briatore explotó como nunca antes se lo había visto. Su reacción no fue tibia. No fue diplomática. Fue un grito cargado de furia, decepción y vergüenza. Esto fue patético. Teníamos una estrategia clara. Le dimos todo. Y nos devolvió un papelón monumental. Nos hizo quedar como unos payasos frente a toda la grilla. Sí, esas palabras fueron pronunciadas por Flavio Briatore, según revelaron fuentes internas del equipo a medios como Automotor und Sport y The Race. La bronca, según cuentan, comenzó a gestarse apenas el auto de Colapinto tuvo un despiste inexplicable en las primeras vueltas del fin de semana. Pero la verdadera explosión llegó cuando terminó en las últimas posiciones, sin ritmo, sin control y, lo más grave, sin una explicación convincente. El italiano, acostumbrado a formar campeones o al menos gladiadores que den pelea, sintió que lo habían traicionado. Que todo ese esfuerzo de marketing, de relaciones públicas y de estructura interna para sostener al joven argentino, había sido desperdiciado en el peor momento. Y no lo ocultó. Frente a ingenieros, directivos y parte del staff técnico, Briatore levantó la voz como solo él sabe hacerlo, con ese tono amenazante que mezcla rabia con decepción profunda. Y no fue solo un tema de performance. La furia de Flavio Briatore no nació únicamente del resultado en pista. Lo que realmente lo sacó de quicio fue la sensación de que todo el relato construido alrededor de Colapinto se desmoronaba en tiempo real. Porque para Briatore, hombre de negocios, estratega y showman, lo importante nunca es solo correr rápido. Lo importante es sostener una narrativa, vender un proyecto, transmitir que hay una visión a largo plazo. Y eso fue lo que, según él, Franco tiró por la borda. En la interna del equipo, el argentino no era visto como un simple reemplazo temporal o un joven con potencial. Briatore lo presentó ante los inversores como la joya del futuro, alguien con carisma, con una historia que conectaba con el público, y sobre todo, con la madurez para rendir bajo presión. Había convencido a patrocinadores de bancar su debut, incluso sabiendo que no estaba en la lista prioritaria de pilotos. Flavio se jugó personalmente por Franco, lo defendió frente a muchos que no estaban convencidos, aseguró una fuente cercana a Alpine. Por eso, cuando en las primeras vueltas Colapinto se salió de pista por un error que nadie en el box supo justificar, la frustración fue inmediata. Lo miraban desde las pantallas sin entender qué había pasado. Ni siquiera se trató de un incidente por presión externa, toque o situación límite. Fue un fallo de concentración. Puro y duro. Pero lo que terminó de enfurecer a Briatore no fue eso, sino la actitud posterior. Después del desastre, Franco bajó del auto en silencio. Se encerró en su espacio personal. No habló con los ingenieros. No pidió disculpas. No analizó con el equipo que había fallado. Según los testigos, se limitó a bajar la cabeza y mirar el piso. Para Briatore, esa reacción fue imperdonable. En este deporte podés tener un mal día, lo que no podés es esconderte. ¿Dónde quedó el carácter argentino que tanto vendieron? Habría lanzado Flavio en una reunión privada con directivos, según medios italianos. El golpe no fue solo deportivo. Fue simbólico. La inversión de tiempo, de confianza y de imagen pública se desmoronó en un solo fin de semana. Lo que parecía una jugada maestra para posicionar a Alpine como un equipo con visión global, conectado con Sudamérica, con el futuro, ahora parecía un error de cálculo. Y todo esto, con cámaras, redes y prensa encima. Porque no se trataba de un debut anónimo. Era el debut más esperado por los fans argentinos desde el retiro de Gastón Mazacane. Y el nivel de exposición fue tal, que la caída retumbó hasta en medios que normalmente ni cubren la categoría. La prensa no tardó en hacer leña del árbol caído. En Argentina, medios como Olé y TYC Sports evitaron la crítica directa, pero dejaron entrever que el rendimiento de Colapinto fue muy por debajo de lo esperado. En cambio, en Europa, la cosa fue brutal.
Portales como Motorsport Italia hablaron de una decepción monumental para quien venía rodeado de hype innecesario, mientras que en L'Équipe, de Francia, se leyeron frases como: Alpine presentó a Colapinto como el próximo gran nombre, pero debutó como un piloto sin reflejos. Y lo que más dolió en el entorno del argentino fue una nota publicada en The Race, titulada Sin filtro. La ilusión Colapinto duró menos que una parada en boxes. Pero mientras los medios hacían su parte, dentro del paddock la situación era aún más tensa. Algunos miembros del equipo Alpine, molestos con la presión que se les había impuesto para apoyar el debut de Franco, comenzaron a filtrar que ya antes del fin de semana había señales de alerta, falta de adaptación al simulador, dudas en los entrenamientos internos, y lo más preocupante, cierta arrogancia al momento de recibir feedback técnico. Él se vendió como alguien listo para este nivel, pero no escuchaba. Tenía respuestas para todo, como si ya supiera más que el resto, reveló un ingeniero del equipo al medio alemán Autobild Motorsport. Y ahí es donde la figura de Flavio Briatore se vuelve central nuevamente. Porque este no es un director deportivo común. Briatore no perdona errores que lo expongan públicamente. Y más aún, detesta que lo contradigan o que lo hagan quedar como un iluso frente a los inversores. Recordemos que su regreso a Alpine se dio con una promesa: modernizar el equipo con decisiones valientes. Apostar por Colapinto era justamente eso. Pero ahora, tras este papelón, lo que era valentía empieza a parecer amateurismo. Dentro del equipo, algunos ya empiezan a hablar del síndrome Piquet Jr. Jóvenes impulsados por narrativas atractivas pero sin el respaldo técnico ni emocional para aguantar la presión de la élite. Y lo más preocupante es que la comparación no viene de afuera, sino de adentro de la escudería. Y mientras el caos crecía en los pasillos de Alpine, Flavio Briatore hizo lo que mejor sabe hacer: presionar por respuestas. A su manera. Porque cuando Briatore se siente traicionado, no grita, no golpea mesas. Hace algo peor: desaparece. Deja que el silencio incomode, que las preguntas floten sin respuesta. Y eso es exactamente lo que pasó tras la decepción de Colapinto. El italiano no emitió ningún comunicado. No salió a defender al piloto. Ni siquiera lo mencionó en sus redes sociales, donde suele comentar cualquier movimiento relevante del equipo. Simplemente, borró a Franco del mapa. Y eso, viniendo de Flavio, es la señal más clara de que algo se rompió. Pero lo que más sorprendió fue cómo el entorno de Briatore empezó a mover fichas en paralelo. Según fuentes cercanas al equipo, ya se habrían iniciado conversaciones con otros jóvenes talentos para ocupar futuras oportunidades en pruebas privadas, dejando claro que la apuesta por el argentino ya no es prioridad. De hecho, un nombre que volvió a sonar con fuerza es el del francés Victor Martí, quien había sido descartado temporalmente, justamente por la aparición de Colapinto. El mensaje es claro: si Briatore te apoya, podés tener el mundo a tus pies. Pero si lo decepcionas, te quedas solo en medio del desierto. Y mientras todo esto ocurre a nivel interno, la imagen de Franco también empieza a sufrir consecuencias externas. Algunos patrocinadores regionales, que habían apostado a su debut como una plataforma de visibilidad, ahora están evaluando si seguir invirtiendo en su figura. Porque no solo fue un mal resultado, fue un fracaso con foco internacional, con memes, burlas y titulares destructivos. Uno de los patrocinadores sudamericanos incluso habría pedido, de forma privada, que se recalibre la campaña digital alrededor de Colapinto hasta nuevo aviso. ¿Qué significa eso? Que la marca no quiere seguir asociada a un piloto percibido como frágil mentalmente. Y en paralelo, como si el fuego no fuera suficiente, desde el paddock empezaron a filtrarse mensajes de otros pilotos jóvenes, algunos anónimos, que celebraron, en off, el pinchazo del globo Colapinto. Porque, según ellos, el argentino había llegado con demasiada prensa, demasiadas promesas, y muy poco respeto por la jerarquía silenciosa que domina la política del paddock. Pero si hay algo que terminó de incendiar esta novela fue el eco digital, porque cuando el paddock calla, las redes sociales gritan. Y Franco Colapinto, que había sido presentado como un fenómeno mediático con el carisma y la narrativa del pibe que lo dejó todo para llegar, pasó en menos de 24 horas a convertirse en carne de meme. En TikTok, miles de usuarios empezaron a subir clips burlándose del debut, muchos con el hashtag #Colapin, una cruel combinación entre su apellido y la palabra spin, giro, haciendo alusión a su salida de pista. En Twitter, o X, como le dicen ahora, los hilos explotaron. Prometía ser el nuevo Fernando Alonso y terminó pareciendo el reemplazo de Nikita Mazepin, escribió un usuario español con más de 200.000 seguidores. Otros fueron aún más filosos. Colapinto no necesita DRS. Lo pasan hasta las bicicletas. Agradezcamos que Alpine no le dio 2 autos, porque estacionaba los 2 en la grava. Con razón Briatore no habló. Está en shock. Incluso expilotos y figuras del automovilismo dejaron comentarios en tono ambiguo. Pedro de la Rosa, por ejemplo, se limitó a decir en una entrevista: el talento no es solo velocidad. Es saber cuándo no cometer errores.
Eso también es talento. Sin decir nombres, pero todos sabían a quién se refería. Pero lo más demoledor fue que la comunidad argentina, que siempre bancó fuerte a Colapinto, empezó a dividirse. Algunos seguidores fieles pedían paciencia y recordaban que todos los grandes tuvieron errores en sus inicios. Pero otros, quizás cansados de la narrativa épica y los influencers que lo habían inflado, empezaron a señalar algo que pocos querían admitir. Franco no estaba preparado. Y lo sabían, pero igual lo lanzaron al fuego. Porque el negocio manda. Porque Briatore necesitaba un golpe de efecto. Porque Alpine necesitaba una historia. Y Franco, ilusionado, aceptó ser parte de esa narrativa. Ahora, lo dejaron solo en medio del ruido. Y si algo queda claro es que en la Fórmula 1 no te miden por tu esfuerzo, te miden por tu resultado. Y mientras el humo de la decepción todavía no se disipa, hay una pregunta que empieza a resonar entre los analistas y periodistas más cercanos al entorno de la escudería. ¿Quién autorizó realmente el debut de Franco Colapinto? Porque, según trascendidos, la decisión no fue puramente deportiva. No fue Alpine el que empujó fuerte por su aparición en escena. Fue Flavio Briatore, con el respaldo de ciertos intereses financieros externos, quien movió los hilos para adelantar algo que, en el calendario original, debía suceder meses más tarde. ¿Y por qué apurarlo? Porque había una ventana de oportunidad mediática. Un contexto ideal. Doan fuera de foco. Piastri consolidado. Y Colapinto, con su arrastre latinoamericano, servía como un comodín para reflotar el interés en Alpine. Lo que no se esperaba es que el globo explotara tan rápido. Y ahí es donde el enojo de Briatore se vuelve más complejo. No es solo con Franco. Es con todo el sistema que construyó alrededor. Con la narrativa que él mismo autorizó. Con los influencers que arengaron el vamos nene, sin medir la presión real de una butaca de ese nivel. En privado, fuentes internas aseguran que Flavio acusó traición de parte de algunos miembros del equipo técnico, a quienes responsabiliza por no haber preparado bien a Colapinto. Se habla incluso de un cruce fuerte en el Hospitality de Alpine, donde Briatore habría exigido cambios inmediatos en los responsables de la unidad de desarrollo. No por proteger a Franco, sino para evitar otro papelón similar con cualquier otro piloto que venga. Pero el daño ya está hecho. Y mientras tanto, Franco empieza a ser víctima de otro fenómeno igual de cruel, la indiferencia. Porque el castigo mediático dura poco. Lo que permanece es el vacío. El olvido. Las cámaras que ya no enfocan. Los micrófonos que ya no preguntan. Y lo peor, las oportunidades que ya no vuelven. Algunos periodistas británicos ya comenzaron a especular con la posibilidad de que Colapinto no vuelva a subirse al auto esta temporada, ni siquiera en simulador. Que lo mantendrán en pausa bajo contrato, pero sin actividad visible. El famoso freezer que tantos pilotos han conocido. Y en este caso, ni su talento, ni su marketing parecen alcanzarle para salir. Y si hay una palabra que empieza a instalarse con fuerza en esta historia, es fracaso. No porque Franco Colapinto lo sea, porque claramente no lo es, sino porque todo lo que se construyó a su alrededor terminó derrumbándose en tiempo récord. El debut de Franco fue vendido como el inicio de una nueva era. Había contenido listo, documentales en marcha, merchandising preparado. Cuentas oficiales de la escudería habían reconfigurado su narrativa visual para mostrar a Colapinto como el niño prodigio. Pero tras ese primer fin de semana, todo eso fue archivado. Incluso, según fuentes cercanas al equipo de marketing de Alpine, se cancelaron activaciones comerciales que involucraban a Franco en campañas publicitarias. Algunas marcas que habían firmado acuerdos promocionales atados a su presencia en pista, ahora están reevaluando el contrato. Porque no solo fue un mal resultado, fue un papelón mediático. Y eso, en el negocio de la Fórmula 1, se paga caro. Pero lo más llamativo no es la reacción externa. Lo más brutal está ocurriendo dentro del entorno más íntimo de Franco. Se filtró que su círculo cercano, incluyendo su representante y algunos allegados argentinos, mantuvieron reuniones de urgencia con Alpine y Briatore para exigir explicaciones. Querían saber si realmente fue una cuestión técnica, si hubo sabotaje, o si simplemente lo usaron como chivo expiatorio. Y aunque nadie lo dice públicamente, la sospecha está instalada. Lo subieron sabiendo que no estaba listo, solo para tapar otros errores más graves dentro de la escudería. Mientras tanto, Franco, que no ha dado declaraciones públicas desde el debut, sigue activo en redes, pero con un tono completamente distinto al habitual. Silencioso. Contenido. Lejos del carisma que lo caracterizaba. Algunos interpretan ese silencio como madurez. Otros, como agotamiento. Y los más críticos, como una señal de que él mismo ya no cree en el proyecto. Porque a diferencia de otros pilotos que debutaron mal pero con respaldo firme, a Franco le soltaron la mano en cuestión de horas. Y la gran ironía es que el que más había apostado por él, Briatore, ahora es también su mayor detractor. Pero si algo dejó expuesto este episodio, es la brutal hipocresía con la que se mueve el paddock.
porque los mismos que hace semanas lo vendían como el nuevo fenómeno argentino, ahora lo ignoran. Los mismos influencers que hacían clips virales con su nombre, ahora suben contenido de otros pilotos como si Franco Colapinto nunca hubiera existido. Y eso es quizás lo más cruel del sistema, la velocidad con la que te celebran, es la misma con la que te entierran. Franco no solo fue víctima de una mala estrategia deportiva, fue el producto de una maquinaria que necesitaba un héroe instantáneo, sin tener tiempo para que ese héroe se forjara. Lo apuraron, lo inflaron y lo expusieron a una tormenta para la que ningún piloto, por más talento que tenga, está preparado si no hay estructura, respaldo ni tiempo. Y mientras Alpine guarda silencio y Briatore sigue operando desde la sombra, la comunidad argentina que lo seguía con orgullo comienza a dividirse. Por un lado están los que defienden a muerte a Franco, que entienden que lo que ocurrió no fue su culpa, sino la consecuencia de una mala decisión institucional. Para ellos, Colapinto sigue siendo el talento más prometedor del país en décadas y merecerá revancha, tarde o temprano. Pero por otro lado, aparecen voces mucho más duras, que cuestionan incluso si Franco alguna vez estuvo listo para este nivel. Gente que compara su desempeño con el de otros pilotos debutantes, que señalan sus errores en pista con lupa, y que aseguran que todo fue una construcción exagerada desde los medios argentinos y el deseo desesperado por volver a tener un referente en la élite del automovilismo mundial. Y en medio de ese fuego cruzado, hay una pregunta que nadie puede responder con certeza. ¿Qué quiere hacer Franco ahora? Porque la realidad es que, más allá de los contratos y las promesas rotas, lo que está en juego ahora es su confianza personal. Cualquiera que entienda cómo funciona la mente de un piloto, sabe que después de un golpe así, lo más difícil no es recuperar el ritmo, sino volver a creer en vos mismo cuando ya nadie más lo hace. Y ese es el verdadero problema. Cuando te venden como salvador y luego te tiran al olvido, lo que queda no es solo la frustración, sino una herida interna que puede costar años cerrar. Franco lo sabe, Briatore también. Y Alpine, probablemente ya esté mirando hacia otro lado. En este momento, la pregunta que resuena en los pasillos, y sobre todo en los despachos de Alpine, no es si Franco Colapinto puede mejorar, sino si vale la pena seguir apostando por él. Y eso es lo más desolador. Porque no se trata de tiempo ni de desarrollo, se trata de imagen, de percepción, de valor de marca. Y hoy, la figura de Colapinto ya no vende lo que vendía hace 2 semanas. Flavio Briatore, que en su momento no dudó en decir que Franco tenía un fuego interno que le recordaba a viejos campeones, ahora ni siquiera lo menciona en sus declaraciones públicas. Peor aún, según trascendidos de medios italianos como la Gazzetta dello Sport, Briatore estaría evaluando cortar de raíz su vínculo con el argentino si la presión interna no se diluye en los próximos días. Es decir, ya no se trata de resultados, ni siquiera de potencial. Es simplemente una cuestión de no manchar el nombre de la escudería con una apuesta fallida. Mientras tanto, el entorno de Franco está completamente cerrado. No hay comunicados, no hay entrevistas, no hay planes claros. Se especula que regresará a la Argentina por unas semanas para descomprimir y pensar en frío. Pero algunos afirman que eso ni siquiera fue consensuado con Alpine, lo que indicaría una fractura interna cada vez más profunda. Además, comenzaron a aparecer filtraciones en redes, de supuestos insiders del equipo, que afirman que otros pilotos de la Academia Alpine se habrían quejado por el favoritismo que recibió Franco. Uno de ellos incluso habría dicho textualmente: a algunos nos piden resultados. A él le dieron una butaca por hype de TikTok. Ese tipo de declaraciones, incluso si no se confirman oficialmente, minan completamente la autoridad del piloto dentro del equipo. Porque una cosa es tener un mal resultado, otra muy distinta es que tus propios compañeros te vean como un invento mediático. Y lo más grave, Alpine ya comenzó a borrar rastros digitales de la campaña promocional que había armado en torno a Colapinto. Publicaciones archivadas. Vídeos eliminados. Clips que habían llegado a miles de likes, ahora desaparecidos. Todo parece indicar que están intentando reconfigurar la narrativa lo más rápido posible, como si Franco nunca hubiese estado ahí. Esto, para cualquier piloto, sería devastador. Pero para uno que está apenas dando sus primeros pasos, es casi letal. Porque más allá de lo que pase en pista, lo que se quebró fue la confianza. Y en Fórmula 1, cuando se rompe la confianza entre un equipo y su piloto, ya no hay vuelta atrás. La pregunta final es: ¿lo subieron porque creían en él? ¿O lo usaron como experimento y ahora lo están descartando? Y ahora, en esta última página de una historia que todavía no terminó, lo que más duele no es el error, ni siquiera la derrota, lo que más duele es la indiferencia. Porque cuando todo iba bien, todos hablaban de Franco Colapinto. Era la tapa, el titular, el orgullo argentino. Pero apenas se cayó, el silencio fue sepulcral. Ni un comunicado de respaldo de Alpine. Ni una declaración pública de Briatore. Ni siquiera un mísero posteo del equipo para decir: esto recién empieza. Nada. Solo el vacío. Y en ese vacío, Franco está solo. Aislado.
presionado por un entorno que lo exige como si tuviera 30 años y una década de experiencia. Criticado por una parte de la prensa que ahora se siente autorizada a destruirlo con la misma velocidad con la que antes lo infló. Y mirado de reojo por sus colegas, que jamás le perdonaron haber llegado con más marketing que mérito, al menos según ellos. Pero lo que quizás nadie entiende, es que Colapinto no pidió esto. No pidió debutar apurado. No pidió ser el elegido por las redes. No pidió que lo presentaran como el nuevo Senna latino cuando todavía tenía mucho por aprender. Lo que pidió, lo único que pidió, fue una oportunidad real, con tiempo, preparación y respaldo. Lo que recibió fue una vitrina frágil y una lupa amplificada. Y lo que quedó, es un joven de 21 años con la autoestima golpeada y un futuro incierto. Mientras tanto, Briatore estalla puertas adentro no porque Franco no tenga talento, sino porque su apuesta política falló. Porque quiso mostrar que todavía podía descubrir la próxima estrella. Y ahora tiene a todo en Stone preguntándose si no fue un capricho más que una visión real. Y eso, en términos de poder, es mucho más peligroso que un piloto sin puntos. Es un manager perdiendo credibilidad. Y como siempre pasa en estos entornos donde el ego vale más que los resultados, alguien tiene que pagar el precio. Y ese alguien, por supuesto, será Franco. Lo bajarán en silencio. Lo archivarán sin explicaciones. Y si vuelve, será desde abajo, sin promesas, sin marketing, sin hype. La historia de Franco Colapinto en Alpine no terminó, pero está en pausa. Y nadie sabe si algún día volverá a Play. Lo único cierto es que la decepción de Briatore fue tan grande como la presión que él mismo creó. Y que ahora, después del estallido, el ruido no viene de los motores, viene de la traición disfrazada de olvido. Así es este juego. Así de cruel. Así de real.